Ok, voy a empezar de nuevo. Es que creo que había un problema aquí con las opciones en YouTube, pero parece que ya lo he arreglado. Ok, so hoy la clase vamos a tratar de los verbos auxiliares, o que se llama modal verbs en inglés. Pero antes que tratamos de eso, quiero comentar del app, porque el app, si no tienes, se puede descargar de Google Play o Apple App Store. El enlace está abajo en la descripción de este video. El app es gratis y tiene muchas cosas gratis, pero también tiene otras secciones que hay que pagar. He cambiado los planes, ahora tengo 3 planes, tengo un mes, he quitado lo que fue de un mes y ahora tengo 6 meses que un año o para siempre. Y en este mismo momento también tengo todo en oferta, 50% de descuento. So, lo de, por ejemplo, de 6 meses es solo $20. Lo cambié así porque antes fue un mes y sinceramente un mes no es suficiente para aprender inglés. Entonces, eso es el app si quieres descargarlo. También aquí en el canal tengo 2 niveles, tengo membresías, si quieres participar en la clase, si quieres participar, bueno, el chat ya de las clases en vivo está abierto a todos, pero si prioridades para los miembros del canal. Si vienen miembros del canal en el chat, siempre puedo responder a sus preguntas. Tengo 2 niveles, el nivel bronce ahora aquí en México es 20 pesos o $2 en Estados Unidos. Y con eso también estás apoyando mi canal. Y el nivel bronce es $5 o 50 pesos y también tiene beneficios que puedes descargar PDFs después. Ok, con eso el enlace para unirse es abajo también, donde dice unirse. Vamos a empezar la clase. Déjame mover este video. Y vamos a la primera pantalla que está aquí. Y vamos a hablar de los verbos auxiliares. Déjame ver mi cámara un momento. ¿Está bien la cámara? Sí. Ok, so vamos a empezar hablando de los verbos auxiliares. So, aquí tengo todos los verbos que vamos a ver hoy. Tengo can, tengo could, tengo may, might, will, shall, should, must y would. So, primero, ¿qué son esos verbos auxiliares? Los verbos modales expresan habilidad, posibilidad, necesidad, probabilidad, obligación y otras condiciones. Son verbos auxiliares que se llaman modal verbs que usamos en inglés y agregamos antes un verbo principal para cambiar el sentido del verbo principal. So, siempre se usa en la misma manera. Son verbos auxiliares utilizados para formar el futuro y condicionales como verbos complementarios. Los verbos modales no pueden funcionar sin otros verbos. Siempre tenemos que usar esos verbos can, could, may, might, will, shall, should, must y would con otros verbos. El verbo principal siempre se encuentra después del verbo modal y en la forma básica. Los verbos modales no están conjugados y no tienen tiempos verbales. O sea, siempre es lo mismo. Entonces aquí tengo la estructura y la estructura es siempre lo mismo con todos. Ese sujeto seguido por el verbo auxiliar, seguido por el verbo principal, que en esta ocasión he puesto speak. Es lo mismo para todas las personas. So I can, voy a formar algunos ejemplos.
I can speak English, you can speak English, he can speak English, she can speak English, it can speak English, we can speak English, they can speak English. Fija aquí la pronunciación también de can es como can. I can speak English. Voy a pronunciar todos para escuchar la pronunciación de todos. I could speak English. You could speak English. He could speak English. She could speak English. It could speak English. We could speak English. They could speak English. So, si estás viendo, es muy buena idea copiar mi pronunciación para practicar la pronunciación, porque obviamente la pronunciación es muy importante. You may speak English. He may speak English. She may speak English. It may speak English. We may speak English. They may speak English. Después vamos a ver las funciones de esos verbos, pero ahora vamos a ver la estructura primero y la pronunciación. He might speak English. You might speak English. She might speak English. It might speak English. We might speak English. They might speak English. She will speak English. You will speak English. We will speak English. They will speak English. Vamos a quitar shall ahora porque shall realmente no se usa tanto. Voy a explicar eso después. We should speak English. They should speak English. You should speak English. I should speak English. And finally, they may speak English. They might speak English. They will speak English. Sorry, I'm doing the wrong one. It's must, sorry. I must speak English. You must speak English. He must speak English. She must speak English. They must speak English. And finally, they would speak English. We would speak English. She would speak English. You would speak English. Pronunciation. So, antes que sigo, un error que algunas personas hacen es a decir, I can too speak English. El problema es que, or I, what happened? O con otra. Que, por ejemplo, la gente dice, I should too speak English. So, nunca jamás vas a poner aquí el too. No, eso está mal. Esos verbos auxiliares siempre están seguidos por el verbo principal en su forma base. Nunca vamos a poner aquí la palabra to, que es un error que algunas personas hacen. Vamos a ver ahora el negativo. Con el negativo es lo mismo, vamos a copiar eso y ponerlo aquí. Es lo mismo, lo que hacemos es que agregamos la palabra not, pero en la mayoría de los casos hay una contracción. So, puedes decir I cannot, pero es mucho más común en el negativo decir I can't speak English. You can't speak English. He can't speak English. No voy a leer todos de esos. He couldn't speak English. She couldn't speak English. En el caso de may y might, no hay una contracción. So tenemos que decir, you may not speak English. He might not speak English. El negativo de will is won't. She won't speak English. We won't speak English. They won't speak English. Good. Let's see who we got in the chat. I don't have any members in the chat today. I don't know what happened. We got Martin, John, and Nicole. Hi. So finally, the question. Para formar la pregunta es muy fácil. Solo tenemos que cambiar el orden. Ponemos el verbo auxiliar primero, seguido por sujeto,
seguido por el verbo principal. Can you speak English? Por otro ejemplo, will he speak English? Questions. Ponemos en la afirmación es sujeto, verbo auxiliar, y aquí es verbo auxiliar, sujeto. Okay, let's continue with the next page. Can. So vamos a ver cada verbo uno por uno ahora para ver los usos. Primero vamos a empezar con can. Algunos tienen diferentes significados. Vamos a empezar con el básico uso de can, que es significado ser capaz, indica habilidad o posibilidad. So es como puedo en español. I can speak 5 languages. Puedo hablar 5 idiomas. Question, can you swim? Can you swim? ¿Puedes nadar? Mike and John can't help you. Mike and John no pueden ayudarte. It can be dangerous to drive if you're tired. Puede ser peligroso conducir si está cansado. So eso es en el uso de can en afirmaciones. En preguntas podemos usar can para pedir permiso o para preguntar sobre posibilidades. Por ejemplo, can I have a glass of water? Can you help me? Can you work late tonight? Let's carry on with could. So could tiene diferentes usos. Déjame ver porque ya me di cuenta que estoy tapando la pantalla porque no estaba fijando eso. Estaba tapando. Vamos a mover este aquí. No lo fijé. Yeah, hi Bila, sorry. Yeah, I just saw that, yeah. Can you move the can, please? Yeah, sorry. Hi Bila, sorry. Bila, sí, sorry. Y acabo de fijar. So, vamos a seguir con could. Could, significado, tiempo. El primer uso de could es como el pasado de can. Como el pasado de can. Joe could speak Spanish when he was a child. So in Spanish is Joe podía hablar español cuando era joven. I couldn't sleep last night. El pasado de can. Could you play an instrument when you were a child? A question. Segundo uso de can es para posibilidades en el futuro. You could pass the test if you studied. Podrías pasar la prueba si estudiabas. También aquí podemos usar would. You would pass the test if you studied. Actually, realmente este es un condicional. Este es un condicional que realmente es otro tema. So podemos usar, mejor decir aquí que podemos usar could en algunos condicionales para hablar del futuro. La tercer uso que tengo aquí de could es en oraciones interrogativas. Se puede usar could para pedir permiso, para preguntar sobre posibilidades, pero suena más formal. Could you pass me the salt, please? So, vimos en la página anterior, can I have a glass of water? Es como puedo tener. Y could I have a glass of water es o podría tener, es más formal. Could you pass me the salt? ¿Me podrías pasar la sal, por favor? Otros ejemplos que tengo aquí es could you help me, please? Puedo decir, can you help me? ¿Me puedes ayudar? O could you help me, please? Es como usted me podría ayudar, es más formal. Manera a pedir permiso o pedir ayuda. I could be wrong. Podría estar equivocado.
Next we have may and might. So may and might son sinónimos. La diferencia es may es un poco formal, más formal que might. So usamos esos para indicar posibilidades en el futuro. So, para indicar eso en el futuro. Nefi says, we can't see your face here. Maybe I need to move that somewhere else now. Let's move it up there. Posibilidades, it may rain later. It may rain later. It might rain later. So cuando decimos eso, estamos diciendo solo hay una posibilidad, como 40% posibilidad. It might be better to finish this now. So podemos, como digo, podemos decir it may rain later or it might rain later. It may be better to finish this now or it might be better to finish this now. Es lo mismo, may solo es un poco más formal. En las oraciones interrogativas, may es la forma más educada de pedir permiso, a la diferencia de can o could. Can I have a glass of water? So, vimos ahora que hay tres maneras a preguntar los tengo aquí. Podemos decir, can I have a glass of water? Could I have a glass of water? Or may I have a glass of water? So, son tres diferentes niveles de formalidad. Can I have a glass of water? Could I have a glass of water? May I have a glass of water? Depende en la situación. Aquí dice may es sinónimo. Bueno, eso es lo que he dicho, que may y might son sinónimos. Vamos a seguir con will y shall. So, vamos a dejar shall. Bueno, vamos a hablar de shall en un momento. Pero shall es como will, pero no podemos usarlo en todas las situaciones. So, Bila es el estudiante que es miembro de mi canal. So, Bila, si tienes algunas preguntas, me puede preguntar. John says he can't hear me. Is the volume low? Creo que hoy he hecho muchos errores. Bueno, el volumen sí es un poco bajo. Vamos a subirlo un poco. Maybe that's better. Estaba un poco distraído hoy porque había un problema en el principio del video. Ok, so vamos a seguir con... ¿Dónde estamos ahora? Con will. Will se usa para formar futuro simple. She travels a lot. Today she's in London and tomorrow she will be in Paris. So en español es mañana estará en Paris. Futuro simple. Will probably go out this evening. So aquí estamos usando la contracción de will, que es así. En cambio de decir will, decimos I'll, you'll, he'll, she'll, will, they'll. Así lo usamos generalmente cuando hablamos. Okay, thanks. Yeah, Bila, thanks. So, yeah, aquí estamos. See, we'll go out this evening. Si yo digo we'll go out this evening, sin el probably es 100% seguro. Pero agregando el probably, se baja la probabilidad, ¿no? Aquí tenemos una pregunta. Will you be at home tomorrow? ¿Estarás en casa mañana? No, I won't be here. No, I won't. El negativo de will is won't. Tengo aquí una nota. No se usa este futuro simple para planes. Para planes tenemos que usar going to. Going to.
So, or el presente continuo. I'm going to buy a new car next week, or I'm buying a new car next week. Este es un plan. No se puede usar will para planes. Después llegamos a shall, que realmente no se usa tanto en el inglés hoy día. Pero shall es una versión más formal de will, pero solo podemos usarla con I y we. Además, los hablantes nativos usualmente usan la contracción I'll, que es lo mismo tanto para will como shall. La cosa aquí es que casi no se usa shall hoy día, los nativos, pero lo puse aquí porque varias personas me preguntan qué significa shall. Bueno, shall es lo mismo como will, pero mucho más formal y solo se puede usarlo con I y we. So, for example, we will be late, we shall be late, pero los nativos casi usan la contracción y dicen will be late. No dicen ni el will ni el shall. So, shall lo puse aquí como nota de interés, pero no lo recomiendo que usen shall realmente, porque es súper formal. Finalmente, como he dicho antes, lo negativo de will es won't. Y el negativo de shall es shan't, pero casi no se usa shall, casi no se usa shan't ahora. It won't rain tomorrow. I shan't do it. Este es muy formal y enfático. No se usa comúnmente en el inglés moderno. Tal vez lo vas a leer algo así en literatura histórica. Ok, so eso es will. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el próximo? Tenemos should y must. So vamos a seguir con should. Should, significado, indica una recomendación o una obligación o refleja una opinión sobre lo que es correcto o incorrecto. So, ejemplos. I should call my parents more often. Es como debería llamar a mis padres más a menudo. You shouldn't work so hard. Que ese es como un consejo. No deberías trabajar tan duro. They should practice more if they want to win the championship. Deben practicar, o tal vez es mejor, deberían practicar más. Deberían, creo. Aquí es como una opinión, una recomendación, una opinión. También se puede usar should en oraciones interrogativas para preguntar si hay una obligación o para pedir una recomendación. Should we leave a tip? Es una pregunta. ¿Debemos dejar una propina? Estoy preguntando para un consejo. Where should I meet you? ¿Dónde debería encontrarte? Después tenemos ought to, que es sinónimo de should, pero menos común. So podemos decir, he should quit smoking, or he ought to quit smoking. Es lo mismo. I ought to call my parents more often, or I should call my parents more often. Lo mismo. Okay, let's have a look. Finalmente tenemos must. Tengo que mover el video siempre. Mover el video. Vamos a ponerlo aquí ahora. Vamos a ver más chiquito, así. So, la última que tengo, verbo auxiliar hoy, es must, que se usa para indicar una obligación, prohibición. Cuando es negativo es prohibición. Cuando es positivo es obligación o necesidad. Es más o menos sinónimo con have to. So, you must read this book. You have to read this book. Debes leer este libro o tienes que leer este libro. You must brush your teeth or you have to brush your teeth. We must leave now or we have to leave now. You mustn't drink and drive. You mustn't drink and drive.
También podemos usar must para probabilidad o suposiciones. John's not here. He must be sick because he never misses class. So, yo no sé que John es sick, pero es una suposición fuerte. O sea, estoy 99% cierto. It must be difficult to learn a new language as an adult. O sea, es una asunción, suposición en mi parte. Pero bueno, la verdad es que yo sé que sí es difícil, entonces realmente debería decir, it is difficult to learn a new language as an adult. Eso realmente es de que debería decir, porque sí es un fact. Si digo eso, es 100% seguro. Es un fact, es un hecho. Pero si lo digo con el must, es una suposición muy fuerte, 99% cierto por mi parte. Good, so Billa, do you have any questions? I see you're the only member of my channel in the chat. Aquí tengo preguntas. Actually, there's too many here. Debería estar solo 8. Voy a quitar esos. 8 preguntas. Aquí tengo una respuesta. Vamos a quitar eso. Es que no se guarda bien el archivo. Déjame cambiar el archivo un momento, porque sí tiene algunas. Bueno, ya los dejo porque ya lo han visto. Es que olvidé quitar algunas respuestas. Pero sí tengo algunas preguntas. Vamos a los en el chat. Billa, que es el miembro de mi canal, tiene prioridad. Voy a responder a ella primero. Aquí tiene que poner un verbo modal adecuado. Tal vez en algunos hay más que una posibilidad. Lo primero es una pregunta pidiendo a prestar una pluma. ¿Qué verbo podemos usar aquí? ¿Qué verbo podemos usar aquí? Anybody? Billa, do you know the answer? Or anybody? May I borrow your pen, please? Sí, es correcto, Billa. Bueno, la verdad es que may se puede usar se puede usar can y se puede usar could. Diferentes niveles de formalidad. Vamos a ponerlo aquí porque could y can. Lo más formal es may I borrow your pen. Es muy formal. Could I borrow your pen es formal, pero no tan formal como may I borrow your pen. Y finalmente can I borrow your pen es menos formal. Yes, of course. Bueno, aquí es la respuesta de la otra persona. Y yes, of course. May I borrow your pen? Yes, of course. You may not. May I borrow your pen? Yes, of course. Esta respuesta creo que siempre va a estar can, irrespectivo. No importa si dices, may I borrow your pen, la respuesta es yes of course or yes of course you can. Could I borrow your pen? Yes of course or yes of course you can. Or can I borrow your pen? Yes of course or yes of course I can. No vas a decir yes of course you may. Supongo que es posible, pero nunca lo he escuchado. Don't touch that wire because B es el verbo principal. Again, aquí hay más que una posibilidad. Billa, ¿qué dices? Tú, En el chat siempre tiene prioridad los miembros de mi canal.
Se puede unirse el canal, cuesta 20 pesos en México. Y estás apoyando también mi canal. Yes, of course you can. What about number 2? Don't touch that wire. Aquí estamos hablando de posibilidad. Estamos hablando de posibilidades. Should, no, unfortunately, should, no. Aquí no podemos usar should. Should no es para posibilidades, should es para recomendaciones, principalmente. Aquí posibilidades tenemos 3 opciones. It may, it could, or it might. It may be dangerous, it could be dangerous, it might be dangerous. Realmente sinónimos. La única diferencia es que el may es más formal. El may es más formal. So Alex Fernández has puesto can to, que es el error clásico, que como dije en el principio, nunca jamás vamos a usar la palabra to después uno de esos verbos auxiliares. Good. Vamos a seguir con más preguntas. Aquí tengo este en amarillo número 3. When I was 5 years old. So este indica que estamos hablando del pasado y estamos hablando de habilidad en el pasado. ¿Qué verbo auxiliar usamos para habilidad en el pasado? Vila. ¿Qué verbo? Lula Torres says, how can I be part of your channel? I have the app, I'm intermediate low. Hi Patricio, another member of the channel. So en la pregunta de Lula, el canal de YouTube y el app de Google Play y Apple son 2 cosas distintas, o sea, son relacionados en el sentido que tengo la misma manera de enseñar en el app, pero tengo muchas otras cosas. O sea, pero económicamente están separados por los políticos de Google. Para unirse al canal es una cosa separada aquí en YouTube y de comprar el app que es en Google Play o Apple App Store. No puedo juntar esas 2 cosas yo porque son políticos de Google y YouTube. So si quieres participar en el chat aquí, bueno, ya puedes participar en el chat, estás en el chat, pero si quieres tener prioridad en el chat, hay que unirse al canal que aquí en YouTube, que cuesta 20 pesos en México o $2 en Estados Unidos. So vamos a ver, tenemos Patricio, tengo Patricio y tengo Villa. Villa says could, and that is the correct answer. I could swim quite well when I was 5 years old. And also got Norma in the chat now, so I got 3 members of my channel in the chat now. Villa, Patricio y Norma. Una cosa que olvidé decir en el principio de esta clase, estaba un poco distraído porque estaba mal, es que desde ahora voy a tener esas clases en vivo fijo, va a estar en la misma hora cada miércoles a las 3 de la tarde aquí en México. So, siempre voy a tener el mismo día, misma hora de clase en vivo. So, estamos en el número 4.
That diamond bracelet is very elegant. It must have cost... aquí, perdón, tenemos la respuesta. Ya tenemos la respuesta. Aquí estamos usando must porque es una asunción. Es que lo que pasa es que olvidé quitar algunas respuestas. Pero lo voy a explicar la lógica. Aquí, it must have cost a fortune. Es un que vimos con must en esta pantalla aquí. Eso es una, ¿cómo se llama en español? Suposición, creo. Where was must? Aquí. Es una suposición, es una assumption. Yo no sé cuánto costó ¿qué fue? El bracelet que es pulsera. No sé cuánto costó, pero asumo que en inglés I assume fue mucho. Entonces la respuesta aquí es must. Tengo la respuesta es 5 también, lo voy a quitarlo. If you're interested in human life, you should study biology. Si estás interesado en la vida humana, para como una recomendación, study biology. And number 6, otra vez tengo las respuestas. I'm not sure, but perhaps Roberto might or may leave for Australia soon. Aquí estoy usando could, may o might para indicar posibilidad. Cuando las 3 palabras en el sentido gramatical son iguales. La diferencia solo es que may es más formal. Si decimos he may leave, Roberto may leave, solo estamos diciendo que es posible que Roberto va a salir para Australia. Es posible. El may es más formal. Patricia is very happy with the class at 3. Why at 9:30? Porque la clase es a las 3. Aquí en México, a Gales, es 6 horas adelante, será a las 9. Es a las 3, no a las 9, a las 3:30. Y también recuerden que si eres nivel plata, pueden recomendar otros temas para las clases. Y si puedo, lo voy a intentar. Si tengo pedidos de un tema especial de personas que son nivel plata, voy a intentar tratar esos temas. Vamos a seguir con número 7, que es... You have shouted at Thomas yesterday. He is very upset. So I just got I think that's a super chat. Yeah, Lula, lo que hiciste tú es un super chat. No sé si querías unirse al canal, pero con eso no uniste al canal, es un super chat. Bueno, muchas gracias por el super chat, pero con eso no se une al canal. El unirse al canal es otra cosa, tal vez es un poco confuso, pero no soy yo, son YouTube que están haciéndolo, pero muchas gracias. Patricia 9 is great. Who's got the answer to this one? Number 7. Number 7. Number 7. You. Esa es como una opinión o como una recomendación. O sea, en español es no. ¿Cómo se dice eso en español? No sé, no hubieras gritado. I think. Who's got the answer to number 7? Es que porque tenemos el have aquí, que este es un módulo en el pasado, no trate de este tema. Estamos usando should en el pasado, entonces tenemos que usar have más
el pasado participio. Es un tema más complicado. Mary says should. What about the members of my channel, Patricio, Norma, y Villa? What do you think? Have you got an answer for this? Yeah, so Villa says shouldn't. Very good. Yeah, you shouldn't. It's negativo. You shouldn't have shouted. So, como he dicho, este está hablando de yesterday. Este es un modal en el pasado. No traté de este tema hoy, pero básicamente usamos el modal más have, más el pasado participio para usar esos modals, por ejemplo, usar should en el pasado. Finally, tenemos número 8. Look, it has stopped raining. Otra vez hay más de una posibilidad aquí. Villa, Patricio, ¿quién más? ¿Quién más? The other member is Norma. Norma. Number 8. You will. No. Sorry. Then Patricia has removed that answer. Patricia says will. No, it's not will. You will. We will go for a walk in the country. Look, it stopped raining. We'll go for a walk. I guess it's possible. Look, it stopped raining. We'll go for a walk in the country. Yeah, I suppose it's possible. Wasn't really the answer that I was thinking. We could, yeah, I guess you could say, it stopped raining. We'll go for a walk in the country. Como una decisión instantánea. Supongo que es posible. It stopped raining. Estoy pensando porque no estoy seguro que suena muy bien. Look, it stopped raining. Yo no creo que vas a decir we'll go for a walk in the country. No, más probable en ese caso vas a decir hey, it stopped raining. Let's go for a walk in the country. No creo que vas a usar will ahí. Let's go for a walk in the country. En esa situación. Pero eso no es un modal. Los modals que más estaba pensando, Villa dijo, we could, we should es probably lo que estaba buscando. But también we could go for a walk in the country. Look, mira, ya ha dejado de llover, deberíamos ir para pasear en el campo. O mira, ha dejado de llover, podemos ir para un paseo en el campo. Si quieres decir we will, no, es look, mira, ha dejado de llover, let's go, vamos para un camino, let's go for a walk in the country. Very good, con eso he terminado esta clase. Tuve algunos problemas en el principio de esta clase porque el video fue en privado, entonces no había personas viéndolo porque fue privado la clase y no sé qué pasó con YouTube. Antes que voy, dos cosas. Primero, recuerden que pueden descargar el app. Tengo nuevos planes en el app. Antes tuve un mes, un año y para siempre. Bueno, primero debería decir que el app es gratis y tiene muchas cosas gratis. Pero para acceder a todos los videos y todas las clases en el app, hay que tomar un plan. Antes tuve un plan de un mes, pero ya le he quitado el plan de un mes porque nadie va a aprender inglés en un mes. Entonces ya tengo 3 planes, 6 meses, un año y para siempre. Todos en este momento tienen descuento de 50%. Esa es la primera noticia. Entonces por $20 tienes 6 meses, tienes acceso a todos los niveles que tengo ahí, que es el A1 principiante y el A2. Y estoy trabajando también en el B1. La otra noticia es aquí en mi canal.
pueden unirse a mi canal. Muy importante, las clases en vivo están fijos ahora cada miércoles a las 3. La próxima será a las 3 el próximo miércoles. Clases en vivo. Voy a hacer otras clases y tal vez voy a hacer otras clases en vivo en otras horas, pero siempre voy a hacer una clase a las 3 de la tarde en México, miércoles. Y los miembros de mi canal son Patricio Vila y Norma. Muchas gracias. Siempre si estás unido a mi canal vas a tener prioridad en el chat. Muchas gracias a Lula por el super chat. Pero sospecho que ella quería unirse con el canal. Y es todo para ahora. Voy a regresar pronto con otras clases. So, bye. See you next week.